siguiente parte del taller les voy a mostrar un par de técnicas para diseño de bajos y en la tercera parte vamos a ya esto volverlo como una canción, por decirlo así, o una maqueta. Listo, entonces el primer método de diseño que les voy a mostrar es para hacer el bajo de 808. Que se usa mucho en el jungle, en el trap, en el beat. Es el bajo como estilo, no sé, arcaic, Monty, etc. Entonces, vamos a abrir entonces un canal de MIDI y en ese canal de MIDI vamos a utilizar la herramienta de Simpler de nuevo. Sí, entonces, en este Simpler vamos a cargar un kick de 808. Un sample. Kick 808. Listo, entonces vamos a crear este. Listo. Entonces, cuando yo lo pongo en el Simpler, él automáticamente me lo deja en el teclado MIDI cromático, o sea, lo puedo tocar en distintas notas, ese kick. Pues. Ok, listo. Segundo paso, en el Simpler, básicamente lo que voy a hacer es utilizar el modo One Shot para que él lo reproduzca monofónicamente. ¿Sí? O podría utilizar el modo Classic y simplemente bajarle las voces a 1 para que no se entrecrucen cuando empiece a tocar distintas notas. Voces, listo. Me voy a ir a la ventana de controles y acá tenemos tres secciones del Simpler. Entonces la primera sección es la sección del filtro, la segunda sección es el LFO y la tercera sección son las envolventes. Entonces en la sección del filtro básicamente pues tengo 4 o 5 tipos de filtro que ya casi todos conocemos: low pass, high pass, band pass, notch y este que es morph, que básicamente se convierte de un low pass a un band pass y luego un high pass. Pero en este caso solo me voy a enfocar en el low pass para este bajo. Y acá abajo tiene los tipos de filtro. Entonces desde esta versión de Ableton Live, la 10, él tiene distintos colores para el filtro. Cada uno de estos tiene una sonoridad distinta y tiene un parámetro adicional que es el drive. Entonces este drive es una chimba porque uno puede utilizarlo para distorsionar el bajo. Voy a bajarle acá. Listo. Entonces voy a darle un poco de drive acá en la salida. Y vemos como el sonido empieza a llenarse un poco más de armónicos. Entonces voy a abrir acá el espectro para que pillen lo que sucede. Entonces, sin la distorsión, es básicamente una onda purita, pero cuando le añade el drive, le empieza a crear armónicos, se le empiezan a dar la sonoridad. Podemos ver acá que otra vez se cumple lo de la curva, como con más, se nota mucho más, ¿no? Listo, eso por ese lado. Segundo, me voy a ir acá a la ventana de sample y voy a activar la opción de loop. ¿Sí? Entonces cuando activo esto, él me da la opción de que el sample permanezca mucho más en el tiempo según el rango que yo le dé. Para modificar ese rango voy a activar acá esta parte de loop y con el length puedo calcular el pedazo que quiero que se repita. Entonces si lo mantengo oprimido, él empieza a oscilar entre sí. No tiene key tracking. Sí, no tiene key tracking, es básicamente por el pitch, por la afinación del pitch. Sí, como que a mayor es la frecuencia, mayor hace oscilaciones. Pero pareciera un...
Si pillan que cuando hace el loop, se sienten los clips, se sienten los cortes de cada vez que hace la repetición, como cortado. Para suavizar eso está la opción de fade. Entonces hace un fade in y fade out en el loop. Listo. Siguiente paso, voy a aumentar el release del sonido para que cuando lo oprima él permanezca solito ahí. Super. Listo. Siguiente paso, me voy a ir acá a la ventana de LFO y podría empezar a experimentar un poco con los tipos de filtro, con los tipos de modulaciones que tenemos acá. Para los que no saben qué es un LFO, básicamente es un oscilador de muy baja frecuencia que no es audible. Y ese oscilador en este caso va desde 0.1 Hz hasta 30 Hz, que son frecuencias que ya son subsónicas. O sea, nosotros no las escuchamos, pero en este caso se utilizan para modular un parámetro, alguno de estos 4 que están acá, que puede ser el volumen, paneo, pitch o filtro. Entonces vamos a empezar a añadirle un poco de movimiento a ese bajo. Primero lo que voy a hacer es filtrarlo, cortar la zona un poco de altos y empezar a darle un poco de modulación en el filtro, que es el clásico wobble bass. Voy a exagerarlo para que pillen. Listo. Pero entonces, no sé. Con este tipo de bajos me gusta hacerlo muy sutil porque las modulaciones igual se sienten, como lo puedes ver acá en el espectro, se está modulando. Y vamos a hacerle una también al volumen. Tal vez un poquitico al pitch para que genere ahí disonancias. Listo. Hasta ahí uno diría como, bueno, ya está sonando un poquito como a un bajo de jungle más o menos, pero por lo general estos bajos tienen algo muy chévere que es el ataque. ¿Sí? Nos hace falta como resaltar toda la parte del ataque del bajo. Entonces para eso vamos a utilizar en este caso la envolvente de pitch. ¿Sí? Entonces esta envolvente de pitch la activamos desde acá. Acá tenemos la amplitud y acá tenemos la envolvente de pitch. Para los que no saben de esto, una envolvente básicamente es cómo se comporta el sonido en el tiempo. Entonces tiene 4 parámetros, tiene el ataque, el decay, el sustain y el release, que son los que nos definen cómo se comporta este sonido en una línea de tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el caso del pitch, funciona muchísimo con el ataque y con el decay, pero para que se active la envolvente de pitch, tenemos que acá darle a mount. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a mover. Entonces podemos ver que él empieza a resaltar muchísimo más como ese ataque y a sonar un poco más como un kick jungle, un kick de hardcore también. Y eso es una forma chévere en la que podemos lograr como ese ataque de entrada. Si empiezan a modificar este decay y el sustain, fíjense cómo empieza a cambiar la modulación. Hacer cosas súper locas también, o simplemente enfocar la transiente. Listo, pero vamos a dejarlo como está. Listo, solamente quiero como que enfatice un poco ese sonido de transiente. Listo, entonces voy a volver un poco acá al filtro, de pronto a liberarlo un poquito más, no me corte tanto esas frecuencias altas. Por ahora hasta ahí dejo el simple, ¿listo? Ahora, como les decía, es muy importante como toda la etapa de distorsión para los bajos, y hay una técnica muy chévere que se puede utilizar con el compresor y un compresor de Ableton Live,
que se me olvida cómo se llama siempre, pero básicamente es como una caja de resonancia. Entonces lo que ustedes hacen es activar el modo soft clipping, en donde el compresor empieza a actuar como un limitador. Y eso va a permitir que ustedes con el make-up del compresor, con la ganancia, puedan distorsionar y clipear el sonido sin que sobrepase el cero, sino él empieza a crear unos armónicos pues interesantes. Entonces después de esto voy a poner un utility porque se va a subir mucho el volumen. Utility, voy a disminuirle un poquito acá la ganancia del utility y voy a empezar a darle el make-up. ¿Sí o qué? Un truco chévere también con esta técnica es que cuando ustedes empiezan a modificar el threshold, es decir, a comprimir la señal, él empieza a cambiar la sonoridad de la distorsión. Empieza a cortar un poco los brillos por la misma compresión. Entonces yo a este kick, por ejemplo, lo que le haría es comprimirle el ataque muchísimo para que no se sobresalga tanto por la envolvente de pitch que le puse y simplemente que dejarlo un poco más libre con el release. Se empieza a comprimir muchísimo ahí en esa etapa. Y después de eso, con otro compresor, voy a retomar, voy al primer kick del ataque y puedo jugar con los dos thresholds para lograr una sonoridad que me gusta. ¿Listo? Sí, ok. Entonces, después de esto, voy a abrir un ecualizador para empezar a colorear mi distorsión como yo quiera. Entonces, a veces es chévere como distorsionar y después ecualizar para uno darle un carácter especial a la distorsión. Pues en este caso voy a ir haciendo como un barrio de frecuencias para ver cuál de estas frecuencias me suena chévere. Por ejemplo, suena chévere hacer este barrio. Si yo quisiera hacer ese barrido, lo puedo hacer de dos formas. Una es automatizando este filtro, escribiéndolo, bla, bla, bla. Pero Ableton Live 10 tiene ahora una opción muy chévere, que es el LFO externo. ¿Sí? Entonces, cuando se van acá a la ventana de Max for Live, está este módulo de LFO, que básicamente se lo pueden asignar al parámetro que quieran para modularlo con la onda que ustedes le pongan acá. Sí, entonces, como les decía, el LFO es una onda que es inaudible, pero se utiliza para modular. En este caso, él tiene 8 slots de modulación, los cuales se los puedes poner a lo que quieras, a cualquier parámetro que quieras, con la misma onda. Entonces, en este caso, voy a abrírselo de pronto en octavo y se lo voy a poner a este de acá, que es la frecuencia. Fíjense que se empieza a mover como loco. ¿Sí? Para controlar ese rango de movimiento, básicamente tengo que empezar a modificar acá estos porcentajes. ¿Sí? Entonces, este de abajo es qué tan bajo va a llegar la frecuencia y este pues qué tan alto. Entonces tengo que buscar el punto medio para que me funcione hasta donde quería. Y puedo ir apoyando con más ganancia. Sí. Lo mismo se puede hacer con los otros ecualizadores, con los otros bandas de ecualización, perdón. Entonces vamos a mapear este, por ejemplo, al 2 y vamos a desacortarlo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que esto haga como un efecto súper raro en el brillo.
Listo. Después de esto, puedo hacer una síntesis subtractiva de las frecuencias que tengo acá. Pues para eso voy a abrir el filtro, el autofilter de Live. Y voy a empezar a cortar todas las notas, todas las frecuencias que no quiero. Sí, entonces es muy importante cuando utilicen los filtros que actúen con la resonancia también. ¿Por qué? Porque la resonancia va a resaltar los armónicos de las frecuencias medias que a veces le hacen falta a los bajos. Por lo general, la mayoría de las veces uno escucha la música en parlantes pequeños o en la casa, etcétera, que los cuales no reproducen muy bien todo el rango de sus bajos, ¿sí? Entonces es un buen truco como excitar estas frecuencias medias porque eso te va a ayudar a, primero, que el bajo sea mucho más presente en esa zona y segundo, que lo puedas escuchar mejor en sistemas pequeños, que uno igual sienta el sub así no esté reproduciéndose ahí. Pues fíjense, sin la resonancia. Y allá digamos se me está rompiendo todo, pero voy a poner acá el utilities. Ok, listo. Después de esto podemos experimentar un poco con los LFOs de este autofilter. Hay uno que es muy bacano que es este de rampa hacia abajo y que al ponerlo que en una figura rítmica, no sé, en 2 o en 4, podemos hacer como un bajo más atacado. Así que otra opción también es utilizar otra de las herramientas nuevas que tiene Ableton Live, que es el Envelope Follower. Que básicamente empieza a modular el sonido dependiendo de su misma envolvente, ¿sí? Entonces, en este caso, con el Rise, lo que va a hacer es como disminuir el ataque. Es bien chévere cuando uno quiere lograr que la modulación sea exactamente con la misma dinámica del sonido original. Sí, a veces eso pasa mucho para los bajos y para las baterías que uno quiere, por ejemplo, que una distorsión actúe exactamente con el mismo golpe del bajo o del sonido que tengan ahí. Listo. Entonces, me gustaba más el del... el de esto, y vamos acá entonces a reducir un poquito el release para que no sea tan largo. Listo. Y vamos a grabar algo encima de la batería que teníamos. Voy a disminuir acá el volumen. Listo. Ableton Live 10.1 tiene una opción muy bacana que es el modo Capture. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces uno está en un loop y uno está tocando algo encima
pero a uno se le olvida grabar, ¿sí? Y uno después dice como, uy, marica, ¿cómo era? Entonces, Ableton Live ahora tiene una solución para eso, que es el modo Capture. Entonces, básicamente, cuando ustedes reproducen el loop, él hace como una grabación automática temporal, eh, y cuando ustedes oprimen el botón de Capture, él de una pone en el secuenciador lo que ustedes estaban tocando. Entonces, es algo así. Por ejemplo, le voy a dar play y voy a empezar a tocar algo random y yo les muestro qué pasa. Por ejemplo, tengo eso y como voy ejecutando grave. Entonces, con este botoncito, Ableton Live me lo pone de una vez ahí. ¿Sí? Entonces, voy a coger este pedacito que me gustó y lo voy a poner en estos dos compases. Y digamos que ahí tenemos como nuestra línea básica. Listo. Siguiente paso, podríamos empezar a experimentar un poco con el efecto que les mostraba ahorita, que es el de la erosión. Sí, entonces, en este caso del bajo, funciona muchísimo para que cuando es un bajo muy deep, igual tenga como ese crispy, esa saturación en los altos y se pegue muchísimo más a la batería. Entonces voy a meter el erosion acá, después del filtro, porque si lo pongo antes, pues esto lo va a cortar. Y le voy a dar un poco de resonancia con las frecuencias altas. Y de hecho le puedo poner la misma LFO que tenía antes en estos. Le puedo poner el mismo LFO a este. Entonces acá le doy MAP y se lo puedo poner a la mano. Ah, perdón. Listo. Ahora, podríamos seguir distorsionando, seguir comprimiendo, seguir haciendo varias cosas con este bajo, pero pienso que este lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, es una forma muy fácil como de lograr el bajo de 808. Recuerden de aplicar el pitch envelope, que es lo que le da el carácter golpeado. Sin esto sería así. Escucha así. Sin el pitch envelope no sería eso. Le da como todo el ataque. ¿Listo? Y vamos a empezar a crear otros bajos. El siguiente dispositivo, instrumento, etcétera, que les voy a mostrar es el Wavetable de Ableton Live, que es un nuevo sintetizador que trae también Ableton. Y a diferencia de los otros sintetizadores, este es muy particular porque este trabaja con muestras de audio, ¿sí? Y por eso se llama Wavetable, porque él utiliza el oscilador con un sample o con unas muestras de audio que se convierten en granos, ¿sí? Como en micropartes del sample, y uno puede ir como modulando entre ellas. Digamos que esta es como la comparación con el Serum, ¿sí? Esto es como lo mismo que el Serum, básicamente. Tiene el mismo tipo de síntesis que el Serum, que es Wavetable. No es síntesis, pues también tiene síntesis FM, tiene síntesis aditiva, tiene sustractiva, tiene, sí, Wavetable también.
Pero entonces este man es muy chévere porque se puede utilizar, no sé, como para crear stabs o como para crear otro tipo de respuestas que uno quiera en el bajo. Entonces en este caso, no sé, utilicémoslo para crear una respuesta de este bajo. Entonces para eso voy a copiar de pronto esta línea del final y que solo en esa parte del final tenga una respuesta distinta. Listo, entonces con este knob de acá, con esta perilla, lo que hago es moverme dentro del wavetable, ¿no? Entonces acá tengo todos los tipos de osciladores que tiene este señor. De hecho, creo que en la versión 10.1 uno ya puede cargar un sample, por ejemplo este, y utilizarlo como oscilador. Entonces básicamente pueden utilizar cualquier sample que ustedes tengan y usarlo como oscilador, moverse entre él. Pero bueno, vamos a hacerlo con los básicos. Listo, entonces tienen dos osciladores, de acá lo prenden y básicamente pues no sé, vamos a intentar hacer un bajo disonante con esto. Entonces para eso voy a coger el segundo oscilador del wavetable y voy a empezar a subir la forma de onda, al igual que el primero, y voy a empezar a desafinarla con el detuning, con este de acá. ¿Listo? Segundo, en esta parte de acá puedo activar los modos de FM, de síntesis FM que tiene el wavetable. En este caso me gusta muchísimo el de FM, porque es una distorsión, un excitador armónico mucho más sencillo y suena como mucho más cálido para los bajos. Y si quisieran ustedes pudieran modular esto también. Ya les muestro la otra sección que tiene de modulación. ¿Listo? Esta parte de acá es el volumen del oscilador. Ahí está sonando 2. Si le bajo de acá, si le bajo acá al oscilador, pues no suena. Y este es el paneo. Cómo va a estar distribuido. ¿Listo? ¿Qué más tiene esto acá? Bueno, otra parte que tiene acá en la mitad es la sección de filtros. El wavetable en este caso tiene dos filtros que pueden utilizarse tanto como en serial como en paralelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en serial uno pasas por el otro y en paralelo los dos son separados, ¿sí? Entonces generan una sonoridad distinta. La señal llega y se divide en dos y luego se vuelve a unir. En cambio, en serial es uno después del otro, ¿sí? Hacen un sonido distinto. Pero pues también tienen los mismos tipos de filtro que el Simpler. Con este pueden cambiar el tipo de corte a un corte de 24 que es mucho más cerrado. Es lo mismo con el high. Pues vamos a cortar acá un poco de esto. Y vamos a empezar a crear alguna modulación para estos sonidos. ¿Listo? Esta siguiente ventana de acá son las fuentes de modulación. Entonces el wavetable tiene en esta primera instancia la envolvente número 1, que pues es la envolvente global del sonido, ¿sí? Entonces con esta modifican el tiempo y la duración de todo el sonido en general. Si yo le aumento el sustain, que sería lo ideal para los bajos, pues el sonido permanece mucho más fuerte en el tiempo. Listo. El segundo y el tercero son envolventes que por sí solas no hacen nada, simplemente se utilizan para modular, ¿sí? Entonces estas envolventes uno las puede moldear como uno quiera para que el wavetable se comporte con esta envolvente hacia algún parámetro de los que yo le asigne ya después. ¿Listo? Y tiene dos LFOs que también uno los tiene que asignar al parámetro que uno quiera. ¿Listo? La siguiente sección es esta sección de Matrix.
en donde están todas las modulaciones que uno puede hacer en el LFO, en el Wavetable, perdón. Entonces, cada vez que yo me voy parando en algo, él me va mostrando como el tipo de modulación que puedo hacer en cada una de estas cosas. Entonces, si me voy acá al filtro 2 y le empiezo a dar LFO, pues me hace el típico bubble bass desde los bajos, o puede ser negativo. Listo, entonces va a darle hora al otro, al filtro 1. Cada vez que ustedes empiezan a modificar, cuando le dan clic en otro de los parámetros, les va saliendo acá debajo. ¿Sí? O sea, si ustedes al principio no tienen nada acá y quieren poner muchas automatizaciones, no les va a dejar, muchas modulaciones, pero no les va a dejar porque tienen que primero empezar a darle modulación desde acá. Y ya al momento de que le dan, si les deja crear muchos más parámetros. Entonces, por ejemplo, el LFO1 está haciendo esto, esta onda súper larga, pero de pronto el LFO2 quiero que sea más rápido. Entonces voy a quitar esta modulación de acá, y en el LFO2 voy a cambiar el red para que genere otro tipo de efecto. Entonces miramos qué tal suena con el resto. Podríamos jugar a bajarles una octava. Podríamos intentar bajar las octavas de los osciladores. De hecho, acá el Wavetable también tiene un oscilador extra que es el suboscilador. Entonces, a veces cuando un sonido carece de frecuencias bajas, esto nos ayuda como a compensarlo. ¿Sí? Pasar esta modulación, de pronto por una más rápida, y tratar de cuadrar algo con el otro sonido. Y no sé, parece que puede ser eso solamente. A ver, vamos a ver. Listo. Otra cosa que pueden trabajar acá en el Wavetable es esta opción de acá que es el Unison, y básicamente lo que hace es empieza a desafinar los dos osciladores y empieza a crear mucha más imagen estéreo. Entonces hay varios modos, realmente el que más me gusta a mí es este Classic. Pero empieza a volverlo un poco más alienígena, más disonante, dependiendo de las voces que le pongo. Listo. Ahora, este sonido podríamos cortarle un poco de frecuencias bajas porque la modulación está haciendo que se cruce con el otro sub. Vamos a analizarlo.
Dice que acá en 100 Hz se está cruzando con algunos armónicos que tiene el bajo. Entonces lo que va a hacer simplemente es cortarlo ahí y de pronto tratar de excitar esta zona media para que salga más. Listo. Vamos a empezar a escribir un poco acá la línea de tiempo para empezar a jugar con las modulaciones de los bajos. Entonces, una forma muy fácil de empezar a escribir una canción. Entonces vamos a hacer dos, de más alta hasta la parte más baja, para que dé la sensación de la entrada al drop. ¿Listo? Entonces, eso, y por otro lado nos podemos apoyar en los silencios de los drums, ¿sí? Entonces, digamos que para que el drop tenga mucha, pues, no sé, fuerza, como impresión, por lo general uno trata de dejarle un espacio de un compás o de dos compases, dependiendo pues, ya del productor, antes del drop. Eso hace que ese silencio nos dé mucha más fuerza, mucha más potencia en el drop. Entonces, otra vez la ponemos desde antes para que den toda la sensación. Digamos que lo que yo hago al principio para empezar a escribir la canción es coger mi loop y empezarlo a copiar por ciclos de 32 compases. Entonces en este caso tengo dos ciclos de 32 compases, pero el drop acá lo estoy haciendo a los 49, que es básicamente el minuto 10, minutos 7 aproximadamente. ¿Por qué? Porque los tracks hoy en día de Deep tienen como esta estructura, ¿sí? Antiguamente eran mucho más largos, el drop venía al 64 o el drop venía incluso después, pero digamos que ya hemos visto que los temas van mucho más al drop, ¿sí? Entonces esta estructura es un poco más ligada hacia el drop y pues me parece chévere porque pues con los poquitos elementos que tienes ir construyendo la idea del build up y del drop, ¿sí? Con los poquitos elementos que tienes no es necesario meter tantas cosas, sino simplemente como ir de construyendo la canción, como con los elementos que ya teníamos. Listo, entonces otra vez vamos a subir este. Y entonces fíjense que acá en el drop le voy a volver a quitar los platillos antes para que dé otra sensación. ¿Listo? Entonces pueden ver solo con el cambio de los hi-hats cómo empieza a evolucionar el track con la misma idea que ya teníamos. Otra cosa que está bien chévere hacer cada ciclo, cada 16 compases, es hacer algún cambio en la batería, un kick, puede ser digamos un kick de más o de pronto quitar el snare al final, ya depende pues, de lo que a ustedes les guste, pero a mí me gusta muchísimo poner un kick en la parte del final. Entonces píllense. Acá, solo en este pedacito está ese kick.
Es una cosa muy simple, pero hace que la canción cambie, ¿sí? Que no sea tan monótono, sí, exacto. Listo. Vamos a empezar a crear otro sonido para nuestro intro, nuestro sintetizador. En este caso vamos a utilizar el operator para crear un drone. Entonces, como les decía, este sintetizador es bien chévere porque tiene muchísimos modos pues tiene estos modos de modulación, de síntesis de FM, pero para uno diseñar sonido está bien chévere porque puedes jugar con los fines y con las octavas de cada uno de los osciladores. Listo, para crear un sonido como, no sé, medio de drone, no sé, cinemático, como espacial, son varias cosas. Entonces, por un lado, se utiliza muchísima reverberación. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a empezar a escribir algo. Recuerden qué nota estoy, no me pregunten por escalas y eso porque no sé. Tal vez hagámosla en un do. A ver qué pasa. Listo. Entonces vamos a crear esto. Entonces esta es mi notica sola. ¿Sí? Okay. Entonces con ayuda de la reverb voy a hacerla que se vaya súper atrás y voy a crear la cualidad alta para que la reverberación sea mucho más limpia, mucho más cálida. Listo. Después de eso voy a empezar a modificar mis osciladores. Entonces en este caso, como tengo este modo de FM, cuando yo suba estos osciladores, él se va a empezar a multiplicar y a crear más armónicos. ¿Sí? Entonces podríamos empezar a automatizar este tipo de cosas para crear un sonido un poco más rico de armónicos. Voy a abrir otro oscilador, vamos a ver qué pasa. Y con la ayuda del LFO puedo hacer que todo eso sea automático. No tengo ni siquiera que sentarme a modular nada, a automatizar, perdón. Entonces voy a abrir acá este y se lo voy a poner acá a este. Listo, voy a mandarle ese mismo LFO de pronto al Fine o a este con otro tipo de modulación. Y al último oscilador le voy a dar ruido. Sí, vamos a empezar a escribir encima de la canción.
que, por ejemplo, esta subida de nota la podría aplicar después del ciclo 16. O sea, puede empezar así abajo y ya después empezar a dar otra modulación. También hace que la canción vaya evolucionando y vaya cambiando. Poner otra nota acá, puede ser. Listo. Entonces, acá en el arrangement de la batería también se pueden hacer otro tipo de cosas muy sencillas para que no suene tan plano el inicio. Entonces, una de esas es simplemente hacer una modulación de volumen a la entrada. Se puede hacer de dos formas. La primera es automatizando este volumen del canal, lo cual, pues, no sé, se puede hacer, pero no les recomiendo mucho porque esto ya después uno lo utiliza para mezclado o necesitas modificar un volumen específico y no se puede. Entonces yo ¿listo? Otra cosa que se puede hacer con este tipo de clips es hacer una modulación de pitch para que vaya subiendo o vaya bajando al final del drop y le dé mucha más emoción a ese, pues, a ese primer golpe del bajo. Es una vaina pues a veces difícil de lograr, pero hay cosas muy sencillas que uno puede hacer para que se logre esa sensación. Entonces voy a abrir acá el modo Transpose y voy a empezar a modificar acá en Envelopes, Transpose, y voy a empezar a mover este pitch en la última parte. Iremos hacia arriba a ver qué sucede. Entonces, ¿dónde está? Acá, listo. En el operator tengo que activar el rango de pitch y ampliarlo muchísimo más para que no suene como por tantos pasos, sino sea un poco más constante. Entonces me voy a ir acá al operator y acá en la sección de time le doy clic acá y acá puedo subir mucho más el rango del pitch.
Siguiente, podría empezar a añadir otro tipo de percusiones que me ayuden a complementar esa parte. Digamos que yo utilizo muchísimo un cymbal que es mi favorito, de hecho, que es el 606, porque no sé, me parece que encaja muy bien como con el tipo de música que yo hago. Y lo que hago es ponerlo como un sample de audio, pero entonces creo dos canales, uno para tenerlo simple y otro para poderlo reversar y apoyar la parte del drop, ¿sí? Entonces, ¿cómo reversamos un audio? Simplemente con la tecla R de acá, o dándole doble clic y desde esta opción de reversar. Ayuda, y también este primer golpe lo apoyo un poquito de delay para que me llene como esa primera sensación del sonido. Entonces, ¿dónde está el delay? Este delay es nuevo de Ableton Live 2010, entonces básicamente tiene integrado el ping-pong delay con el delay normal, es los dos en uno. Entonces está muy chévere, tiene también un ecualizador y tiene una sección de modulación que funciona bastante chévere. Entonces en este caso simplemente voy a poner un poco de delay y feedback para que permanezca más el sonido. Listo. Entonces este lo voy a empezar a copiar como cada 16 para que me apoye esos primeros golpes. Y lo siguiente que voy a hacer es empezar a crear una modulación en los drums para el build up. Entonces hay una modulación muy sencilla que es con el filtro y con un delay y una reverberación. ¿Sí? Entonces es realmente muy útil porque a veces los drums necesitan un descanso para que el bajo entre con muchísima más fuerza. Entonces simplemente con hacer un filtro o hacer un delay me ayuda a generar esa intención. Entonces vamos a irnos al autofilter y para esta parte entonces lo que voy a hacer es que se filtre hacia arriba. ¿Sí? Entonces primero tengo que apagar el dispositivo para poder modular la parte que yo quiero que se active. Voy a darle clic derecho, mostrar automatización en un nuevo canal y acá lo abro. Así que solo en esta parte, en este último compás, quiero que actúe antes del drop. Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. El siguiente paso es que voy a poner una línea de automatización para el filtro y voy a empezarla a subir. De tal forma que en esta parte, antes del drop, esté muy arriba el filtro y me corte todas las frecuencias bajas y de la intención como de que está llegando al estadio. Y eso apoyado por un poquito de delay y un poquito de reverberación está muy chévere de utilizar y es muy sencillo, realmente es una modulación muy básica para el drop. Entonces acá le di un poco de reverberación del envío que tenemos acá, de este send, que viene esta reverberación de acá y el master, obviamente. Y con una ayuda de un delay muy corto voy a hacer que se desfase ese sonido. Entonces vamos a abrir otra vez el delay, lo voy a apagar para solo prenderlo en ese pedacito de la modulación. Y voy a empezar a modular el dry wet para que solo en esta parte del final me haga el cambio. Entonces, por lo general acá digamos que ustedes pueden utilizar el delay sincronizado o en tiempo.
Entonces en este caso lo voy a utilizar en tiempo para poder tener muy pocos milisegundos y que sea un poco más, no sé, suene más roto, suene un poco más distorsionado ese delay en esa parte final. Suena como si estuviera haciendo una cancelación de fase. Acá en Ableton Live también pueden hacer automatizaciones curvas, es muy sencillo. De hecho, una de las nuevas updates de Ableton Live es que ustedes pueden seleccionar esta parte y con clic derecho escoger un tipo de forma de automatización o emulación que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya estaba la de rampa hacia arriba o rampa hacia abajo, o podemos hacer, digamos, esta, pero entonces lo chévere es que ustedes la pueden alargar o acortar desde acá o bajar. Sí, tienen muchísima más practicidad para trabajar las modulaciones. Y con la tecla Alt uno la vuelve curva. Y cuando se paran acá, el mouse cambia de esta forma. Con la tecla Alt sostenida pueden hacer una utilización curva. Bien. Entonces volvamos a nuestro bajo, ¿listo? Entonces estábamos mirando que estábamos haciendo esta modulación acá, etcétera, pero también tenemos que hacer cambios en la modulación del bajo para que no sea tan monótono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el dip lo que yo hago comúnmente es que cada uno de los ciclos voy cambiando un poquito la modulación de este filtro, que en este caso es low pass, y voy añadiendo otros bajos que me complementen con la misma línea del que ya tenía. Entonces, por ejemplo, acá al final puedo crear una línea distinta para que esta nota suba. Y en la siguiente parte ir subiendo un poquitico más el filtro. Y como que vaya siendo progresivo. Listo, entonces por ejemplo, otra cosa que pueden hacer con el bajo es cortar algunas notas del mismo para poderle dar un descanso a la batería y a la canción. Como en este caso tenemos el release del bajo muy arriba, entonces me tocaría apagar el canal en esta parte para que se pueda quedar en silencio y darle paso a la siguiente sección. Entonces lo que yo hago es automatizar el encendido y apagado del canal para que solo en este pedazo se apague. Y con la tecla B pueden activar el lapicito, este lapicito, que les ayuda a ser mucho más precisos como en la automatización. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a apagar ese pedacito del final. Este solamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá puedo utilizar una rampa en el primero, que funciona a veces chévere como para dar la sensación del primer golpe. Subimos esto. Ir creando como una melodía o un ritmo con las mismas automatizaciones. También es algo chévere y muy sencillo de hacer. Entonces voy a copiar esta misma modulación en el siguiente ritmo.
cada 64 compases podríamos volver a la modulación con el high pass, que es muy chévere también y es un recurso muy sencillo. Entonces, por ejemplo, acá vuelvo, en esta parte del final, vuelvo al high pass y me filtro de nuevo desde los altos. Espinos. Lo siguiente es que voy a copiar esta misma frase que tengo para seguir continuando con el drop. Vamos a escuchar desde el principio qué podemos hacer. Lo que normalmente yo haría es en esta parte empezar a escribir una línea distinta allá en el bajo, entonces cambiar las notas y empezar a jugar como con ese tipo de cambios más allá de las modulaciones, porque a veces digamos que uno se enfoca mucho en como la modulación y que el filtro y etcétera, y uno se enfoca mucho como en cambiar el riff, por decirlo así, y es un buen recurso también para dar una progresividad al track. Entonces, no sé, punto acá. Vamos a ver qué tal. Y este lo puedo copiar, por ejemplo, acá. Sí, entonces, en esta parte, como ya hice este cambio, entonces este cambio lo que me ayuda es como a anunciar una siguiente sección en el bajo. Entonces, para mí es muy monótono como volver a repetir el mismo bajo, entonces lo que haría es cambiar las notas para darle más progresividad. Entonces, vamos a ver qué podemos cambiar. A ver, ponle otra nota acá, a ver qué pasa. Sí, entonces, no sé, a veces solo con añadirle un par de notas van a sentir cómo cambia muchísimo la sensación. Sí, entonces, no sé, esta cosa me gustó. Y de pronto una octava arriba, es un buen recurso también. Y acá de pronto cambiar la modulación también. ¿Sí? Entonces, ya no que sea uno, sino dos o tres. Hasta podemos crear otra vaina acá con las líneas de pronunciación. Y volver a la línea anterior, que ya habíamos cambiado. A ver cómo eso ayuda que simplemente solo con el sub bass va generando más cambios en la
tal vez en esta parte que viene podríamos lupear solo el principio de esto, crear otro cambio en la línea. Llamémoslo todo esto. Ya podríamos hacer un corte como en todo esto. Sí, entonces con 4 o 5 elementos de la canción se puede hacer como toda, pues como una estructura y una idea básica, ¿no? O sea, a veces como que uno se enfoca muchísimo en crear muchos bajos, en crear muchas líneas, cuando realmente uno puede aprovechar una y hacer un montón de cosas solo con una, ¿sí? Entonces, es como una buena forma de escribir música, realmente, pero digamos que en este track siento que podríamos buscar otro sonido que sea como el sonido líder, el que nos dé como pues la voz, no sé, como del track. Entonces vamos a empezar. Por ahora lo que voy a hacer es básicamente construir la estructura del segundo drop, que en mi caso yo lo que hago es coger desde el inicio del compás 33 hasta el final de esto y básicamente duplicar. Y esa es como mi primera base del segundo drop, ¿no? Como que ya tengo en tiempo qué es lo que está sucediendo. Es lo que les decía ahorita, o sea, como que a veces uno se enfoca mucho como en solo 16 compases de la canción y uno quiere que esos 16 compases suenen súper bien y con un montón de sonidos y tal, pero uno no se enfoca como en esto, como en escribir realmente cuál es la duración de la canción e ir viendo con la base que tienes como qué más necesita y para poderla completar, ¿sí? Porque a veces es como en un punto en el que uno se queda muy estancado, como en tratar de que el primer drop, el primer estalle suene súper bien y bueno, después qué. Entonces eso pasa mucho. Para mí es básicamente escribir primero esta estructura y ya de ahí, partir de ahí para meterle como dicen pues la carne al track. Entonces voy a empezar a llenar como con los sonidos que ya tengo. Por ejemplo, este hi-hat, este crash, me gusta ponerlo cada 16, entonces de una lo voy a copiar cada 16. Piense que este hi-hat al revés también lo tengo como en estos cortes, entonces por ejemplo lo podría poner acá al inicio del intro cuando entra. Y ahora lo que vamos a hacer es crear como un efecto de riser para el drop.
básicamente lo que voy a empezar a escribir es acá un efecto de rising para este drop, el cual voy a replicar en los siguientes pedazos. Entonces con el operator voy a empezar a escribir esa modulación. Entonces solamente voy a utilizar el white noise y la envolvente para crear el sonido. Entonces acá tú estás como en tener un ataque muy lento y un release muy rápido para que pueda permanecer más el sonido. Hacer como ese efecto de rise. Listo. Entonces eso por un lado. Segundo, lo voy a resamplear para poderlo trabajar ya como en forma de audio. Entonces lo tengo ahí grabado. Y en otro canal de audio lo voy a resamplear. Entonces acá en la entrada le doy la opción de resampling. Eso quiere decir que cualquier cosa que salga por el master la va a grabar este canal. Estoy grabando mi sonido ya de nuevo. Listo. Después de eso, entonces el sonido va a pasar como por un cierto procesamiento. En primera instancia es una distorsión para enfocar más esa zona alta de frecuencias y quiero que suba. ¿Dónde está la distorsión? Overdrive. Voy a enfocar más ese brillo. Y con la ayuda de un ecualizador lo que voy a hacer es un barrido de frecuencias para que suba. Pero entonces primero voy a reversar este sonido y cortarlo hasta el punto en donde el nivel máximo pegue con el drop. Entonces cortar, tenerlo ahí. Para cortar así es con control E. O sea, simplemente seleccionan ahí, control E y hace el corte. Tijerazo ahí del audio. Listo, entonces voy a llevar este al punto de inicio. Y voy a escucharlo nuevamente. Listo. Segundo, con la ayuda de los fades, voy a controlar un poquito más la modulación y esta envolvente. Entonces voy a hacer un poco más cerrado. Y acá en el ecualizador lo que voy a hacer es automatizar un parámetro para que haga un barrido de frecuencias, alguna de estas bandas, de baja a subida. Entonces voy a subir este acá y voy a intentar hacer algo así. Sí. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces primero, creo que desde acá empieza con un barrido y vamos a automatizar este nodo para que suba en esta parte final. Entonces, con la ayuda de los otros ecualizadores voy a cortar un poco las frecuencias pico que me molestan, como estas de 7K y 10K. ¿Sí? Y así mismo como con varios efectos, entonces a veces yo le aplico chorus o le aplico distintas distorsiones al bajo para que vaya modulando dentro del mismo canal. Entonces un ejemplo es con el overdrive. ¿Sí? Entonces tengo la misma línea de bajo, exactamente la misma, pero de pronto en algún momento quiero que vayan saliendo armónicos que no tenía antes. Entonces simplemente automatizo el drive web del overdrive para que en algún pedazo cambie. Por ejemplo.
como distintos colores con el mismo sonido, dentro de la misma línea de abajo, o sea, sin necesidad de crear otra capa o otra, que es como uno siempre lo hace, y a veces como en ese intento de uno hacer muchas capas, uno se pierde y uno no logra que suene como homogéneo. Entonces esta técnica me parece muy bacana porque eh, todo viene desde el mismo sonido y eso ya de entrada hace que suene homogéneo. Entonces todo parte como de la misma oscilación. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas hasta ahí, chicos. Ya estoy mamado, la verdad. Pero bueno, nada, me parece pues que esta es una forma, como les digo, muy fácil, muy sencilla de construir una canción. Como pueden ver, solo tenemos 13, 14 tracks y es una idea, si es una idea pues como que tiene una estructura, tiene un intro, tiene un drop, tiene un etcétera. Pero básicamente les quería dejar la conciencia de que con menos pueden hacer más, ¿sí? Entonces es más como sacarle jugo a los pocos instrumentos que tienen y irlos evolucionando a medida de que avanza la canción. Entonces por eso les digo que es importante para mí ir creando como la línea de tiempo que ya es la canción y en base a las ideas que ustedes vayan sacando pues la van complementando, ¿sí? En vez de enfocarse solamente en un loop de 16 y quedarse ahí y no avanzar. Entonces, esa es como la conciencia que les quería dejar y bueno, pues espero hayan aprendido algo y si tienen preguntas háganlas de una y muchas gracias chicos. Pues yo tengo una. Por favor. En el bajo que sintetizaste ahí o que hiciste ahí, ese release extra, que es como la esencia también de este bajo, pues si tú le metes más notas, eso no terminaría ensuciando un poquito más a la hora de hacer la mezcla final. Sí, pero entonces ahí como lo solucioné fue de esta forma. Y ahí simplemente lo que hice fue poner el sampler en mono para que solo suene una voz al mismo tiempo. Es decir, que si yo toco un acorde o algo, él no va a dejar sonar, es más, solo es monofónico. Ya, con eso, solo una voz, solo una nota. Y ya, entonces tú le puedes poner todo el release que quieras. Si toca un acorde, solo le va a sonar una nota. Solo le va a sonar una nota. Entonces, eso es porque si no, sí pasa lo que tú dices. Digamos, en cuanto a la creación como de las líneas melódicas y improvisadas, como intervalos largos o Ay, que lo que me fluye. Realmente, lo que me fluye, bro. O sea, yo, digamos que yo no soy músico como tal, ¿sí? O sea, me preguntas de escala hasta ahí, ¿sí? Pero digamos que, pues, sé tocar un instrumento, entonces, pues, sé ritmos y ahí como que sé más o menos las notas que me gustan y ya, ¿sí? Pues también no soy como tan estricto en esa parte, ¿sí? Más bien me voy, pues, como mirando cómo escribo mi canción, cómo realmente escribo la canción.